y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Amantísimo Padre, bendito Dios nuestro, qué bueno es glorificarte, cantar cánticos a ti, oh Dios altísimo. Gracias, porque tu promesa es que a través de tu Espíritu Santo, tú estarás con nosotros. Háblanos a través de tu palabra. Recibe la adoración que hoy te ofrecemos y llénanos con tu presencia. No solo este recinto, sino también cada corazón. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Un feliz y bendecido sábado para cada uno de ustedes. Hacemos extensiva también esta bendición para aquellos que a través de los medios de comunicación se unen a nosotros adorando juntos. Que allí donde tú estés, mi hermano, mi hermana, también recibas la bendición del cielo y te sientas como si estuvieras aquí con nosotros en la Iglesia Adventista del Evangelio Eterno en la ciudad de Pomona, California. Bueno, hoy tenemos un tema sumamente interesante. Ustedes notaron la lectura bíblica. Me gustó mucho la versión de donde nuestra hermanita leyó la lectura bíblica. Hermana, ¿qué versión es esta? Porque la que yo tengo es Reina Valera de 1960. Pero allí las palabras que usó me gustó mucho. ¿Qué versión es? En la primera página esta. Ok, versión Reina Valera Gómez. Sí, muchas gracias, hermana. Y trae la Biblia de estudio también con los comentarios del Espíritu de Profecía. Bueno, en esa versión, si usted me la permite, la voy a leer otra vez desde esa Biblia. Me la pasa aquí, por favor, hermanita. Gracias. Muchas gracias. Miren, las palabras que usa, las pueden comparar con las que ustedes tienen en su Biblia. Dice lo mismo, pero con palabras más claras y más enfáticas. Dice aquí, en Apocalipsis 12, 17. Entonces, el dragón se enfureció. Se enfureció. En Reina Valera 60 dice, se llenó de ira. Es lo mismo, se enfureció, pero aquí lo hace como más echando fuego por los ojos y humo por la nariz, ¿verdad? Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra. Y en Reina Valera del 60 dice, contra el resto de la descendencia de ella. Pero aquí en Reina Valera Gómez dice, se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de la mujer, de ella. El resto es lo último que queda y el remanente es lo último que queda. Contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio
de Jesucristo. Muchas gracias, hermanita. Esta es la Biblia de estudio. Pues el título del tema de hoy es El dragón y la mujer. El dragón y la mujer. Y aquí habla de guerra, de conflicto, de ira, de odio, de parte del dragón hacia la mujer. Hermanos, no nos sorprendamos si por servir al Señor somos atacados. Si por serle fieles al Señor somos vilipendiados. Ya sabemos que hay alguien que está enojado, pero más que enojado dice enfurecido, furioso contra la mujer, y lo único que hace es hacer guerra contra la mujer. El apóstol Pablo nos dice en Segunda de Timoteo capítulo 3 y versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente, ¿qué les va a pasar? Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Y ya sabemos de quién viene la persecución. Del dragón, del diablo. Él tiene un odio milenario contra Cristo. Pero cuando él ve que hay hijos de Dios que sirven a Cristo y que reflejan su carácter, se enfurece más y ataca. No necesitamos buscar. Ahora si volvemos a Apocalipsis 12, allí nos vamos a quedar el resto de nuestro tema, porque vamos a estudiar sobre la mujer y sobre el dragón. Allí en Apocalipsis 12 nos dice claramente quién es el dragón. Dice el versículo 9, Apocalipsis 12, 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que el dragón es la misma serpiente antigua que estuvo en el jardín del Edén para tentar y hacer caer a nuestros primeros padres. Satanás, el demonio, el diablo. Pero el diablo persigue y ataca. No así, a veces se aparece físicamente. Hace unas semanas atrás me tocó ir a la casa de un hermano allá donde yo pastoreo a orar, porque no lo dejaban dormir. Y se escuchaban ruidos feos en la casa continuamente y parecía platos que se rompían, pero uno iba y estaba todo en su lugar. Pero también le prendían la luz por la noche y el hermano vive solo. No hay nadie más en su casa. Le jalaban la cobija. Sí, el dragón a veces ataca físicamente, es decir, se deja sentir su presencia literal. Pero normalmente el diablo mueve sus piezas, es decir, ataca a través de los que él pueda
poner bajo su control, de sus instrumentos. Ahora, fíjense cómo lo describe aquí Apocalipsis 12 al dragón. Dice el versículo 3. Apareció otra señal en el cielo. Dice otra señal porque la primera señal es la mujer, que ahora vamos a hablar de ella también. Pero esta es la segunda señal. Señal quiere decir símbolo. Apareció otro símbolo en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. El color escarlata es el color rojo. El rojo es símbolo de pecado. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que el color blanco es el símbolo de la pureza, pero el color rojo es el símbolo de la maldad. Es el símbolo de Satanás. Es símbolo de la sangre, color rojo, escarlata. Y sí ha derramado mucha sangre, Satanás. Pero miren cómo sigue la descripción. Dice, un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Aquí la palabra diadema es una palabra griega. Nosotros la usamos en español como diadema y sabemos que es como una corona. Pero en griego hay 2 palabras distintas que se pueden traducir como corona o diadema. En griego son muy específicas. Estéfanos se traduce corona, pero quiere decir una corona de victoria. Algo así como dicen que el día de mañana alguien se va a llevar la corona en los juegos estos de fútbol, ¿verdad? Aunque no les dan una corona, les dan una copa, ¿verdad? Pero la palabra griega, estéfanos, quiere decir corona de victoria. Cuando Jesús dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna, él usa la palabra estéfanos, corona de victoria. Pero aquí la palabra que se usa para corona es diadema. Diadema no es lo mismo que corona, aunque se parecen. Diadema es lo que usan los reyes. A los reyes se les coloca una diadema para señalar su poder, su dominio, su autoridad y que todos deben sujetarse a ellos. Bueno, el dragón dice que tiene 7 cabezas y en cada una de sus cabezas tiene una diadema, una corona de dominio, una corona de poder. ¿Por qué al diablo se lo pinta con 7 cabezas? Todos nosotros sabemos que Satanás es un ángel que fue expulsado del cielo. Allí mismo en el versículo 4 dice, y la cola del dragón arrastraba la 3ª parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra.
La tercera parte de las estrellas del cielo hace referencia a una tercera parte de los ángeles que fueron engañados y arrastrados con Satanás y arrojados a la tierra. Por eso dice en el versículo 7, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel o Micael, ese nombre significa quien es igual a Dios. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, no vencieron, perdieron. Y ya no se halló lugar para ellos en el cielo. Fíjense que es el dragón y sus ángeles. Estas son las estrellas del cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón que es la serpiente antigua, el cual se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que ya sabemos que en el cielo causó conflicto y caos y terminó con la apostasía de uno de cada 3 ángeles del cielo. ¿Comprendemos nosotros lo que es esto? La Biblia dice que los ángeles se cuentan por millares de millares y miríadas de miríadas. Hoy en día diríamos billones. No, ya ni billones, ahora ya se usa de trillones y cuatrillones. Los ángeles de Dios son una innumerable hueste, pero si solo pensamos que una tercera parte de los ángeles que estaban con Dios en el cielo se unieron a la rebelión con Satanás y fueron arrojados, ¿dónde? Aquí a la tierra. ¿Dónde están? Aquí. Claro, son seres espirituales. No los podemos ver con los ojos físicos, pero a veces podemos ver su actuación, como les contaba en la casa de ese hermano que estuve hace unas semanas atrás. Gracias a Dios, el hermano se bautizó este domingo pasado. Tuvimos bautismos en el lago Perris. El hermano se bautizó el domingo pasado. Anoche lo vi en la iglesia. Y el hermano me dijo que gracias a Dios no han venido a molestarlo los que venían y no se veían, pero lo molestaban. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que ya no lo han molestado más. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, si bien una tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo fueron expulsados y están aquí en la tierra y hacen y deshacen, no debemos olvidarnos que por cada ángel del enemigo hay 2 ángeles de Dios. Porque fue una tercera parte de los ángeles que siguieron al dragón. Pero hay 2 terceras partes que se mantuvieron leales a Cristo Jesús. Y la Biblia dice en Hebreos 1:14 que son espíritus ministradores, servidores, los ángeles, que son enviados para ayudar, para bendecir a los que somos herederos de salvación. Así que los ángeles están a nuestra disposición. Por eso no debemos desesperarnos. Hace 2 días me escribió el hijo de nuestra hermanita que está aquí hoy. Él se llama Alex. Y me puso: el enemigo
Es terrible. Me quiere atacar porque él también se va a bautizar. Y desde ya los estoy invitando. Estoy hablando del hijo de la hermana Ribeiro. Levante la mano, hermana. ¿Ok? Él se llama Alex. ¿Ok? Alejandro. Y él se va a bautizar el 13 de agosto, aquí en un río en Glendora, un lugar muy bonito. Pero él, aquí tengo el texto que me mandó, me dice, es terrible el enemigo. Me está atacando por la decisión que yo he tomado. Y hasta lo vio. Lo vio, hermanos. Tienen que escuchar su testimonio. Es muy impresionante. Yo le contesté, no te preocupes, Alejandro, que por cada ángel del enemigo hay 2 ángeles del Señor que están a tu disposición. Alabado sea el nombre de Cristo. Y él va a ganar la victoria también con Cristo Jesús. Bueno, ¿por qué al diablo se lo pinta con 7 cabezas? O se lo describe con 7 cabezas. ¿Por qué? Porque tiene 7 cabezas. Alguien una vez me dijo, porque ese es el número de Dios, el 7. Ya, pero este no está hablando de Dios, está hablando del enemigo de Dios. Este es Satanás. ¿Y por qué tiene 7 cabezas? Bueno, recuerden que el diablo todo quiere falsificar, imitar, copiar a Dios. Y como el número 7 es el de Dios, pues él se lo quiere apropiar también. Miren cómo hace el diablo. Dios dio una señal de un pacto que hizo con Noé, que nos recuerda que él prometió que no va a volver a destruir este mundo con agua. ¿Y quién se lo apropió? A ese símbolo que es el arco iris. Pues el enemigo, para hacerlo símbolo. Bueno, me pongo a hablar de eso, ¿verdad? Pero de la comunidad gay. Y ahora el símbolo que Dios dio para su pueblo, para recordarnos de él, se ve el arco iris y lo primero que piensa la gente es en esta gente que están en violación a lo que Dios ha dicho. Tremendo, el diablo todo lo copia, lo falsifica. Entonces, él también está descrito como con 7 cabezas. ¿Y por qué tiene 7 cabezas? Dijimos que el diablo ataca a veces en persona, pero a veces, o la mayor parte de las veces, se los acabo de decir hace un momento, el diablo ataca a través de aquellos que él puede poner bajo su control. ¿No notaron ustedes de cada vez que viene un ataque siempre el diablo utiliza a alguien? Lo manipula, lo mueve para causar sufrimiento, desasosiego en aquellos que servimos a Dios. Y él causa conmoción, lo mismo que hizo en el cielo. A veces nos sorprendemos, bueno, pero ¿y por qué en las iglesias hay conflictos y hay luchas y se pelea un hermano con otro hermano? ¿Por qué? Porque así como hay hijos de Dios en la iglesia, hay influencias maléficas, ángeles del enemigo. ¿Me creerían ustedes si les digo que aquí presente hay ángeles del enemigo? Pero no se olviden, por cada ángel negro hay 2 blancos. Hay 2 que son leales al Señor. Ahora, ¿por qué el dragón tiene 7 cabezas? Escuchen esta cita en el libro El conflicto de los siglos, en la página 491. Dice así: la hilación profética en la que se encuentran estos símbolos o señales
empieza en el capítulo 12 de Apocalipsis, con el dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació. Antes de seguir leyendo la cita, vamos a leer eso que está en Apocalipsis 12. Dice el versículo 4, leímos la primera parte, ahora la segunda parte dice: la cola del dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como éste naciera. Y ella, la mujer, dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Pero su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién es el hijo de la mujer, a quien el diablo trató de destruir y matar desde el momento en que nació? Pero finalmente fue arrebatado para Dios a sentarse a la diestra de Dios en su trono. ¿Quién es el hijo de la mujer? Cristo Jesús. Pero ahora escuchen lo que dice del dragón. El dragón trató de destruir a Cristo tan pronto como él nació. En el capítulo 12 de Apocalipsis vemos que el dragón es Satanás. Fue él el que utilizó a Herodes para procurar la muerte del Salvador. ¿A quién utilizó el diablo para tratar de matar a Cristo? ¿Y quién era Herodes? El gobernador romano. El rey Herodes le llamaban. Pero no era el César del imperio romano, era uno que estaba bajo él, bajo el mando del imperio romano. Y a través de Herodes, el diablo trató de devorar al niño. ¿Se acuerdan la orden que dio Herodes? Algo horrible. Mandar a matar a todo niñito varón que hubiera nacido en los 2 últimos años en toda la comarca alrededor de Belén. Y es horrible. Ahí cuenta la Biblia que se oyó voz de lloro, de clamor, gritos, madres que gritaban desesperadas porque les arrancaban a sus niños que estaban amamantando, se los sacaban de sus brazos para cruzarlos y meterle un cuchillo en el corazón del niñito inocente, menos de 2 años. Eso hizo el dragón. Ahí muestra el odio que el diablo tiene contra Cristo. Porque realmente el odio de Satanás es contra Cristo. Pero cuando el dragón no pudo contra Cristo, se volvió contra la iglesia, contra la mujer. Eso lo vamos a ver en un momento al hablar de la mujer. Pero termino aquí la cita. Dice: el agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y contra su iglesia, su pueblo, durante los primeros siglos de la era cristiana, fue el Imperio Romano. ¿A quién utilizó el diablo para pelear y destruir y devorar y aplastar al pueblo de Dios? 13 emperadores romanos desataron persecuciones generalizadas contra los cristianos. 13 emperadores. Uno peor que el otro. El primero de todos fue Nerón.
Y él asesinó o mandó asesinar a Pedro, el apóstol, y a Pablo. A Pedro crucificado, solo que Pedro dijo: yo no soy digno de ser crucificado como mi Señor, y pidió que lo crucificaran cabeza abajo. Pero a Pablo, como era ciudadano del Imperio Romano, no podían crucificarlo por la ley romana, y lo mandaron a decapitar. Y la cabeza del apóstol Pablo, cuyos escritos leemos en el Nuevo Testamento, rodó por el suelo chorreando sangre por las órdenes del emperador romano Nerón. Les dije que 13 emperadores persiguieron, generalizaron la persecución, dieron órdenes de matar a los cristianos y perseguirlos como si fueran ratas sarnosas. El último de esos emperadores se llamó Diocleciano. Antes de él fue Decio. Pero después el último de los 13 que persiguieron fue Diocleciano. Y ese fue el peor de todos. El peor de todos. Más de 1 millón de cristianos perecieron en la persecución que desató Diocleciano. ¿Cuál era el delito? Ser cristianos. Ser cristianos, ese era el delito. Y los mataban. Así que el método que utilizó Satanás fue perseguir en la era cristiana, a través del Imperio Romano. Esa es una de las cabezas del dragón, pero tiene 7. No sabemos si la más sangrienta fue el Imperio Romano, aunque murieron muchos millones. Realmente no fue la peor de todas. No fue. Durante el Imperio Romano murieron en total, con esos 13 emperadores, 13, que persiguieron y mataron a los cristianos, más o menos 3,5 millones de cristianos fueron asesinados. Es mucho. Pero bajo la 5ª cabeza del dragón, la primera es el imperio babilónico, que persiguió al pueblo de Dios. La segunda fue el imperio persa, los iraníes, que persiguieron al pueblo de Dios. La tercera fue el imperio griego. Hoy yo les puedo contar de cada una de esas persecuciones terribles. En un momento vamos a ver que las cabezas del dragón corresponden a 7 bestias. La bestia representa un poder político. Las cabezas del dragón, como tienen diadema cada una arriba de su cabeza, representan un poder político, pero se hace adorar como si fuera Dios. Las 7 cabezas y las 7 bestias representan lo mismo, son paralelas. En Daniel aparecen 4 bestias. La primera, un león, Babilonia. La segunda, un oso, Medo-Persia. La tercera, un leopardo con 4 cabezas, Grecia. Y la cuarta, una bestia espantosa con 10 cuernos, el Imperio Romano. Hay 4 bestias en el libro de Daniel. Y en el libro de Apocalipsis aparecen 3 bestias adicionales, haciendo un total de 7. En Daniel, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. En Daniel. Pero en Apocalipsis hay 3 bestias más. En el capítulo 13 están mencionadas 2 de esas 3 bestias. Una es la bestia que sube del mar.
Y es Roma, no imperial, sino Roma papal. El papado, y yo decía que de las cabezas del dragón, la que bebió más sangre no fue el Imperio Romano, que mató a 3,5 millones de cristianos. Fue Roma papal. Durante la Santa Inquisición que desató Roma contra los así llamados herejes, disidentes. Hoy en día han suavizado los términos. Ya no nos llaman herejes, ya no nos llaman disidentes, ahora nos llaman hermanos separados. Hermanos separados. Pero por siglos, 1260 años. Y eso está en Apocalipsis 12. Miren lo que dice el versículo 6. Llegamos hasta el versículo 5, pero miren lo que dice el 6. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días, que en profecía, símbolo profético, son años. 1260 años de persecución de Roma papal contra los cristianos herejes. ¿Y cuál era su herejía? ¿Por qué le llamaban herejes? Porque no se sujetaban a un hombre, el obispo de Roma. No se le postraban, no lo adoraban. ¿Cuál era su herejía? Porque creían en la Biblia como el fundamento de su fe y creían en Jesús como el abogado intercesor, como el sumo pontífice, y no aceptaban un sumo pontífice humano. No, ese sumo pontífice no. Nuestro pontífice, nuestro intercesor es Cristo. Y por eso los mataban. Guardaban los mandamientos de Dios. Guardaban el sábado. Y los exterminaban. Si alguna vez tienen la oportunidad de ir a Perú, no dejen de visitar el Museo de la Santa Inquisición. Que de santa no tiene nada. Fue atroz. Pero en Perú, debajo de la Catedral de Lima, en las cavernas, hay pasillos que conectan la catedral con ese lugar donde mataban a los herejes. Y es impresionante ver allí todos los instrumentos de tortura, como los torturaban. Es algo horrible en Lima, Perú. Y usted lo puede visitar, es público. Pero ahí a la entrada, no pasen rapidito a ver los instrumentos de tortura. Deténganse a la entrada del museo. Hay un libro que son los registros de los que fueron muertos en ese lugar por ser herejes. Y está el nombre, la fecha en que fue ejecutado o condenado por el tribunal de la Inquisición y el crimen de lo que se los acusaba, el crimen. ¿Y saben lo que me sorprendí? Comencé a dar vuelta a las páginas y ustedes lo pueden ir y ver. Muchos de los ejecutados decía por sabatizar, por guardar el sábado como día del Señor. Por eso los mataban. Ahí está en Lima, están los registros históricos durante el virreinato de España. En Lima los mataban por guardar el sábado. Y lo mismo pasa en otros lugares.
En la Ciudad de México también hay un museo que le llamaban antes el Museo de la Inquisición. Ahora ya no le llaman así. Todavía se puede visitar y están los instrumentos de tortura. Pero no tiene que ir más que a Cuernavaca, a la Catedral de Cuernavaca, y entre adentro y ve así alrededor de las paredes, está adornada con todos instrumentos de tortura. Ahí están 13 instrumentos de tortura. Con eso adornaron la iglesia, como mataban, porque la sede de la Inquisición en Sudamérica fue Lima. La sede de la Inquisición en Centroamérica fue San José, Costa Rica. Y la sede de la Inquisición en México fue Cuernavaca. Y ahí ejecutaban a los cristianos. Pero no los llamaban cristianos, los llamaban herejes. La peor de las cabezas del dragón utilizada por el diablo fue Roma papal. Si bajo Roma imperial 13 emperadores murieron 3,5 millones de cristianos, ¿saben cuántos cristianos? Claro, los llamaban herejes. Pero eran cristianos que servían a Dios, amaban la Biblia. ¿Saben por qué los mataban? Porque no bautizaban a sus niños. Decían, no. Jesús se bautizó a los 30 años, porque yo voy a bautizar a un niño recién nacido que no puede arrepentirse. ¿Y de qué se va a arrepentir? ¿Y de qué pecado le van a lavar si el niño no ha hecho nada malo? No, y no los bautizaban. Y decían que eran herejes, que no creían en Dios, que eran ateos porque no bautizaban a sus niños. Y muchos otros crímenes que les adjudicaban a los así llamados herejes, que eran realmente cristianos como tú y como yo. Usaban la Biblia como base. Tenían a Jesús como su único Salvador. No se confesaban con los sacerdotes humanos. Ni a la fuerza los hacían confesar. Los torturaban para que confesasen. Y decían, mi confesor es Cristo. Sí, eso pasó aquí en América y también en Europa. ¿Saben cuántos murieron durante la 5ª cabeza del dragón? La 4ª, 3,5 millones. La 5ª, más de 50 millones de así llamados herejes fueron ejecutados por la Inquisición Católica Romana. La peor de todas las persecuciones. Bajo todas las cabezas del dragón hubo persecución. Les voy a dar 7 características de las cabezas del dragón o de las bestias, porque simbolizan lo mismo. Y terminando lo que les estaba explicando, en Daniel hay 4 bestias y en Apocalipsis hay 3 más, haciendo un total de 7, como en las 7 cabezas del dragón. ¿Ok? Las 4 de Daniel ya se las mencioné: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Las 3 que se mencionan en Apocalipsis son la bestia que sube del mar, el papado; la bestia que sube de la tierra. ¿Y saben a quién se refiere? Estados Unidos. Se mira mansa, con cuernos de cordero, pero dice que va a hablar como ¿qué? Como dragón. Eso está en Apocalipsis 13. Ese todavía, ya ahorita estamos viendo que no es nada mansito Estados Unidos de Norteamérica. Pero cuando comience a perseguir al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, ahí vamos a ver quién es Estados Unidos de Norteamérica. Y luego hay otra bestia más, la última. De las 3 de Apocalipsis, una sube del mar,
otra sube de la tierra y otra sube del abismo. Hay una bestia que sube del abismo. Son 7. Ahora, 7 características que siempre la van a encontrar en las 7 bestias o en las 7 cabezas del dragón. Miren, es lo mismo. Las 7 bestias se enfocan en el instrumento que usa el diablo para matar, para perseguir. Se enfocan en la actuación de ese poder político religioso. Pero las cabezas del dragón se enfocan en la parte que le toca al diablo, incitando para hacer todo eso. Por eso son 7 cabezas del dragón, porque el que está detrás de todo eso es el enemigo de Cristo. Es Satanás. Él es el que moviliza, él es el que manipula los poderes. Ahora, anoten, 7 características le pueden poner de la bestia o de las cabezas del dragón, cualquiera de las dos. No todo poder político es una bestia. No toda nación del mundo está representado por el dragón, no todas. Tienen que tener estas 7 características. Número 1, la bestia o la cabeza del dragón siempre es un poder político. Es un poder político. Él utiliza el gobierno para perseguir. Utiliza los poderes civiles para perseguir. Característica número 2 de las bestias o de las 7 cabezas del dragón. Es siempre un poder universal, global. Para ser bestia y considerarse bestia o considerarse cabeza del dragón, tiene que buscar el dominio mundial. Tiene que ser un poder que domine a otras naciones. Hay muchos poderes, hay muchas naciones, pero no todas han buscado dominar al mundo. Por ejemplo, Egipto fue un poder muy grande en el pasado y sí dominó varias naciones, pero no tenía el plan de gobernar al mundo entero. Pero Babilonia sí. Y Medo-Persia también, y Grecia también, y Roma también. ¿Ven la diferencia? Es un poder global. Tercera característica. Cuarta característica. La bestia o la cabeza del dragón que califica para ser cabeza, siempre, esta es la tercera. La primera es un poder político. La número 2 es un poder global o universal que busca el dominio del mundo. La tercera, siempre se une con la religión falsa para perseguir y para declarar herejes. Siempre se une la política con la religión unidas, en todas. Y podría mencionárselos en cada una de ellas. La cuarta característica, recuerden que es la unión de la iglesia con el poder político. Esa es característica de la bestia. La número 4, siempre es un poder perseguidor del pueblo de Dios. Esa es característica indispensable de la bestia o de la cabeza, una de las cabezas del dragón. Poder que persigue al pueblo de Dios. Número 5, siempre es un poder blasfemo e idólatra. Blasfemo quiere decir que se quiere
hacer adorar como si fuera Dios. Siendo hombre se hace igual ¿a quién? A Dios. Es un poder blasfemo. Y también es idólatra. Establece la adoración a imágenes. Babilonia, la imagen de oro, que todos la adoraran. Y así sucesivamente. Cada uno de los imperios establece la adoración de las imágenes, la idolatría. Número 6. Y esto es algo muy peculiar. Para que llegue a considerarse en la Biblia como bestia o como cabeza del dragón, tiene que dar un decreto de muerte contra los que adoran al Dios verdadero. Decreto de muerte. Babilonia, todo el que no se postre y adore la imagen, al horno de fuego, decreto de muerte. Medo-Persia. Vino Amán y dijo, hay un pueblo que está en medio de nosotros que no te adora a ti, oh rey, no te respeta y tiene otros dioses distintos a los nuestros. Eso lo pueden leer en el libro de Esther. Busquen por un momentito el libro de Esther. Esdras, Nehemías, Esther, justo antes de Job. Esther en el capítulo 3. Esther capítulo 3. Por cierto, en el capítulo 1 y en el versículo 1 dice, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, Asia y África. Gobierno global. Sobre 127 provincias que eran realmente 127 naciones que habían conquistado. En el capítulo 3 dice el versículo 8. Ahora miren aquí, el diablo está usando a un hombre que se quiere que lo adoren a él como si fuera Dios. Y estaba furioso contra Mardoqueo, porque Mardoqueo no se le postraba delante. Solo por eso. Todos los demás pasaba a Amán y se le postraba. Pero Mardoqueo se quedaba paradito y lo odiaba y lo quería destruir. Pero para destruirlo a él, se planeó destruir a todo el pueblo de Mardoqueo. Dice el versículo 8. Dijo Amán al rey Asuero, este es el rey de Medo-Persia. Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. 127 provincias. Sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo. Y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. De un decreto que los volemos de la faz de la tierra. ¿Y quiénes era este pueblo que no guardaba las leyes porque tenía una ley superior, la ley de Dios? Y que no adoraban ni se postraban ante un ser humano, aunque fuera el rey. Bueno, era el pueblo de Dios, el pueblo judío. El rey se quitó el anillo, versículo 10, de su mano y se lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos, enemigo del pueblo de Dios. Y dieron un decreto de muerte. Bueno, ustedes saben que Dios libró a su pueblo, porque Él siempre libra a los que le son fieles. Pero a veces los libra a través de la muerte, porque los pone a descansar y ya no le pueden hacer nada. ¿Sí o no?
Sí, nosotros decimos, pero ¿cómo los libró si los mataron? Ah, dice Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo, pero después de eso no pueden hacer nada. Temed a aquel que puede destruir cuerpo y alma en el infierno. A ese sí temed, porque después de muerto los van a resucitar para darle su merecido. Pero los que te matan el cuerpo, te destruyen en esta vida, no te pueden hacer nada más. Es mejor que los maten antes que los estén torturando. Es terrible la tortura. Les arrancaban el cuero cabelludo, les cortaban la lengua, les prendían fuego. Era mejor la muerte. Entonces, Medo-Persia, decreto de muerte. Babilonia, decreto de muerte. Grecia, decreto de muerte. El famoso Antíoco IV Epífanes dio un decreto que todos los que no adoraran a el ídolo que él había puesto en el templo de Jerusalén, en el lugar santísimo, profanó el templo ni mandó a todos a adorarlo. Y si no, decreto de muerte. Ese fue Grecia. Y finalmente Roma, pues ya sabemos, el decreto de muerte contra los cristianos. Y Roma papal lo mismo. Y también Estados Unidos va a dar un decreto de muerte. Bueno, van 6 características, ¿verdad? Falta la última. ¿Ok? 7 características de lo que califica para ser cabeza del dragón o bestia en la Biblia. La bestia siempre es manejada, manipulada por Satanás. Él es el que está detrás de esto. El diablo lo confesó. Miren que hasta se le escapó la confesión. Hablando con Jesús en el monte de la tentación, si van allá a Mateo, al capítulo 4. Mateo capítulo 4 van a encontrar que este tío Satanás, este Lucifer, se atrevió hasta a confesar quién era. Miren, Mateo capítulo 4 dice que agarró a Jesús y lo llevó a un monte alto. Eso es Mateo 4, 5. El diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Ok, pero el texto que estoy buscando más bien debe estar en Lucas entonces, porque ahí es donde el diablo se presenta como el que él es. Lucas también está en el capítulo 4. Es el mismo texto. Dice el versículo 9, lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Pero la tentación anterior a esa está en el versículo 5. Dice, le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Todos los reinos de la tierra. Le dio una clase de historia completa a Jesús. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad. Potestad quiere decir el dominio, la diadema, el poder de gobernar. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Los reinos de este mundo, el diablo se los ofrece a Jesús. ¡Wow! Ahí se muestra quién es él y quién está detrás de todos los reinos de este mundo. Jesús le respondió y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo
servirás. Bueno, hemos visto 7 características de las 7 cabezas del dragón. Ahora la última partecita. Vamos a hablar de la mujer. Ya hemos hablado bastante de el tipo este. La pura verdad, no me gusta mucho hablar del tipo este. No me gusta. No quiero darle demasiado poder. Por eso comencé diciendo, fue echado del cielo, fue vencido. Y aunque él engañó una tercera parte de los ángeles del cielo, 2/3 partes quedaron leales a Cristo y están a nuestra disposición para luchar contra el enemigo. Bueno, vamos ahora a ver a la mujer. Voy a ir un poquito más rápido porque también les voy a dar 7 etapas de la mujer. Hablamos de las 7 cabezas del dragón, de las 7 bestias, las 7 características de la bestia. Y ahora vamos a ver 7 períodos de la iglesia. O podríamos llamarle 7 etapas de la iglesia. De una vez, vamos, Apocalipsis 12, comenzando con el versículo 1. Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Una mujer en profecía representa una iglesia. Y esta mujer que tiene las 12 estrellas en la corona. Y aquí sí se traduce corona. ¿Notaron? Corona es la palabra estéfanos, corona de victoria. Mientras que en el versículo 3 dice que el diablo tenía en sus 7 cabezas 7 diademas. Estas son coronas de dominio, de poder, pero no de victoria. La mujer es victoriosa. Está vestida del sol. Representa el manto de la justicia de Cristo. Tiene la luna debajo de sus pies. La luna refleja la gloria del sol. Cristo es el sol, la luna refleja su gloria. La Biblia, la palabra de Dios, es el fundamento sobre el cual está parada la mujer. Y las 12 estrellas representan el número 12, el total del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, los 12 hijos de Jacob eran 12. Las 12 tribus de Israel formaban el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, los 12 apóstoles, los fundadores de la iglesia. ¿Ok? Versículo 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. La primera etapa de la mujer es la mujer embarazada o la mujer encinta. En mi país, cuando está gordita, se le dice la mujer está grávida. ¿Han oído ustedes esa expresión? Grávida. Quiere decir está embarazada. A la iglesia se la presenta como estando encinta. Preñada también, preñada. ¿Pero por qué? Miren, esa es la primera etapa de la iglesia. Está en espera del nacimiento del bebé prometido. Podríamos decir que esa es la iglesia del Antiguo Testamento. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque desde que entró el pecado y Dios prometió que iba a mandar un libertador, que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, el pueblo de Dios ha estado en espera de que venga el cumplimiento de la promesa del Mesías. Todo el Antiguo Testamento espera y espera y espera el nacimiento del Mesías. Así que la primera etapa de la mujer es la mujer en espera.
la mujer embarazada, el Antiguo Testamento. La segunda etapa de la mujer es la mujer en parto o dando a luz. Y esa es la iglesia apostólica, la iglesia del Nuevo Testamento cuando nace Cristo. Dice que la mujer dio a luz un hijo varón, pero estaba con dolores de parto, en la angustia de su alumbramiento. Hay mucho dolor cuando nace el bebé, pero después de eso viene felicidad. Fue mucho dolor cuando nace la iglesia cristiana. La madre, que era la mujer embarazada, sufrió mucho. Y sufrió porque cuando nació el bebé no lo aceptó. No lo aceptó literalmente. A los suyos vino y los suyos ¿qué? No lo recibieron, lo hicieron a un lado, lo descartaron. Y dolió mucho la iglesia primitiva, los 12 apóstoles y luego los 120 que recibieron el Espíritu Santo, de una vez comenzaron a ser perseguidos. Y la primera persecución no fueron los romanos. ¿Saben quién desató la primera persecución? Los mismos judíos. Los mismos judíos. Eso lo pueden leer en el libro de Hechos, cuando mataron a Esteban. La muerte de Esteban está en el capítulo 7, pero en el capítulo 8 dice, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. Saulo es el que después llegó a ser Pablo, ¿verdad? Pero Saulo consintió, estuvo de acuerdo con la muerte del primer mártir cristiano, Esteban. Y en aquel día, Hechos 8:1, hubo una gran persecución contra toda la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, versículo 3, asolaba la iglesia, entrando casa por casa. Miren cómo los perseguían, casa por casa. ¿Se imaginan ustedes si hoy en día que hay persecución contra aquellos, vamos a ponerlo de esta manera, que están viviendo en este país, pero no les han dado la oportunidad de arreglar su estatus, ¿verdad? Imagínense si los buscaran casa por casa. ¿Saben lo que es eso? Si ahorita la gente no quiere ni salir a la calle, no se quiere subir ni a un autobús, no quiere ir ni a la tienda. Cuando estaba peor esto aquí, la gente mandaba a alguien que fuera a comprar por ellos a los supermercados porque no quería salir. ¿Y qué se hubieran perseguido y buscado casa por casa? Bueno, pues Saulo dice aquí, asolaba la iglesia, versículo 3, entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres. Arrastraba quiere decir que las agarraba del pelo y las arrastraba y se las llevaba con cadena y los entregaba en la cárcel. ¿Para qué? Para ser ejecutados, como hicieron con Esteban, que lo apedrearon. Pero los que fueron esparcidos, versículo 4, iban por todas partes anunciando el evangelio. Alabado sea el nombre de Dios. No los pudieron parar. Tuvieron que huir, sí. Pero cuando huyeron, se llevaron el evangelio en su corazón y lo seguían compartiendo. Y así Dios utilizó la persecución para regar la semilla del evangelio por todas partes. Bueno, la segunda etapa de la iglesia
es la iglesia en los dolores de parto. La primera era la iglesia embarazada, el Antiguo Testamento en espera de la venida del Mesías. La segunda etapa de la iglesia es la iglesia en dolores de parto. ¿Cuánto le costó a la iglesia surgir? Porque fue perseguida por la misma madre. Porque la madre era el pueblo escogido. Y Jesús nació de una mujer judía. Jesús nació como judío, pero su propia gente se le volvió en contra. Y los dirigentes del pueblo escogido lo entregaron a muerte. Esa es la mujer en dolores de parto. Luego viene la tercera etapa de la iglesia. ¿Ok? La segunda es la era apostólica. La era apostólica, el comienzo de la iglesia cristiana. La tercera es la mujer en el desierto. Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto. En el 5 decía que la mujer dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. En el versículo 13 dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. No pudo destruir a Cristo, pero ahora trata de destruir a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto es eso? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ustedes saben, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Es lo mismo que 1260 días o 3 años y medio. Tiempo, 1 año, tiempos 2 años, medio tiempo, medio año, 3 años y medio, multiplicado por 30, 1260 días. Y eso está más claro en el versículo 6. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Este es el periodo más largo de las etapas de la mujer. Pero la mujer está escondida, no está abiertamente. La que está abiertamente y dice que es la iglesia de Cristo, pero es una impostora, es la que persigue. Apocalipsis capítulo 17 dice el versículo 4 en adelante. La mujer, y esta no es la verdadera, sino la falsa, la impostora, la que se hace pasar por la iglesia de Cristo, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Ya con eso sabemos, porque el color escarlata es el color de la maldad, del pecado, del diablo. La mujer está vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perla, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y tenía un nombre escrito en su frente, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria, borracha, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. ¿Se imaginan otra vez? La que dice ser el pueblo de Dios, la iglesia, ahora está persiguiendo a los fieles, a los santos del Altísimo, y matando
y derramando sangre y emborrachándose con la sangre de los mártires. Clarito, no necesitamos ni que se explique esto, ya hablamos de la Inquisición. ¿Ok? La iglesia, que era el pueblo de Dios en la época de Cristo, también se vuelve perseguidor del mismo pueblo que le era fiel, porque aceptaron al Mesías. Los que aceptaron a Cristo, los persiguieron los que no lo aceptaron. Ahora, en la Edad Media, los que se mantienen leales a Cristo guardando sus mandamientos son perseguidos por la iglesia falsa, la ramera, Babilonia la Grande, y los matan. No se sorprendan que en la etapa final de la iglesia, los mismos que se llaman el pueblo de Dios se transformen en los perseguidores de los fieles. Siempre ha pasado así. Ok. Entonces, primera etapa, la mujer embarazada. Segunda etapa, la mujer en alumbramiento. Tercera etapa, la mujer escondida en el desierto. Es decir, los fieles tuvieron que esconderse, no estaban abiertamente, porque los perseguían y los mataban. Cuarta etapa, la mujer ahogándose, pero no se ahoga. La mujer en el río. La primera era la mujer embarazada. La segunda era la mujer dando a luz. La tercera era la mujer en el desierto. Ahora viene la mujer en el río. ¿Y qué es eso? Leámoslo ahí mismo en Apocalipsis 12. Versículo 14 decía, se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Eso es 1260 días. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como de un río para que fuese arrastrada por el río. Wow, ahora la mujer está siendo arrastrada por el río. ¿Y quién tiró el agua como río para anegar, para ahogar a la mujer? La serpiente abrió su boca y tragó, lanzó un río para anegar. Anegar quiere decir ahogar a la mujer. Imagínense a la mujer tratando de sobrevivir y la corriente del río se la está llevando, pero no se ahoga. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Y por qué no se ahoga? Antes de decirle la próxima etapa, digamos, que la mujer en el río representa la iglesia de la Reforma. Después de la iglesia medieval, viene la iglesia de la Reforma. Y la iglesia de la Reforma, después de Martín Lutero, Calvino, el diablo trata ahora de anegar, ahogar a la mujer. Comenzó bien la Reforma, pero con el tiempo se ahogó o se anegó, se cubrió. Bueno, no voy a explicar ese periodo que es triste, porque las iglesias reformadas también se convirtieron en iglesias que no seguían los mandamientos de Dios. Pero ¿por qué sobrevivió la mujer? En cada etapa de la mujer hay un remanente que sobrevive. El diablo nunca puede destruir por completo a la mujer. Siempre hay un remanente que sobrevive. Remanente es lo que queda. Y ahora vamos a ver la próxima etapa. Versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer. Aquí está, ¿por qué no se ahogó? Porque pisó tierra, se está ahogando,
pero pisó tierra y no se ahogó. ¿Por qué? La tierra ayudó a la mujer, porque la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Si el río es la persecución, y recuerden que aguas representan muchedumbres, pueblos, lengua que persiguieron al pueblo de Dios. Pero ahora la tierra es un nuevo símbolo profético. La tierra representa América, representa el nuevo mundo. En Apocalipsis 13, la bestia que sube de la tierra es de Estados Unidos. Pero la primera bestia, el papado, sube del mar, que es el viejo mundo. Pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. Pero ahora la iglesia emerge porque la tierra le ayudó. Es decir, este continente y específicamente Estados Unidos de Norteamérica ayuda a la mujer. Yo di un sermón hace 2 semanas atrás, 2 semanas atrás, que cayó sábado 4 de julio. Lo prediqué en mi iglesia donde estoy pastoreando ahora, la iglesia de Fullerton. Escuchen el sermón, lo buscan en Google y ahí pueden ver América en la profecía. Y ahí explico de Estados Unidos cómo Dios utilizó esta nación. Y aquí, en esta nación, es donde surge el pueblo de Dios, libre para adorar a Dios, donde surge el remanente. Dios no lo levantó ni en Europa, ni en la India, ni en el África. Aquí, en América. Aquí es donde surge. Miren, todas las demás iglesias cristianas, comenzando con la católica, esa comienza allá en Jerusalén. Y luego pone su sede en Roma, en Italia. Y luego las iglesias reformadas, la luterana, la calvinista, la presbiteriana, los metodistas, los anglicanos, los episcopales, todas las demás iglesias vienen de Europa. Pero la única que surge aquí en los Estados Unidos es la iglesia adventista del séptimo día. Este es el surgimiento. La tierra ayuda a la mujer, porque traga el río de persecución. Se acaba la persecución y ahora la tierra acaba dándole apoyo a la mujer para que pueda levantarse y proclamar el último mensaje. ¿Ok? Esa es la quinta etapa de la iglesia. La iglesia siendo ayudada por la tierra, el surgimiento del pueblo remanente, de la iglesia final. Vamos a la sexta etapa de la iglesia. Y por cierto, esta es la última antes de la iglesia triunfante. Todo esto es la iglesia siendo perseguida. Pero la última etapa es la iglesia triunfante. Pero la iglesia perseguida, la sexta etapa, está en el versículo 17, que fue nuestra lectura bíblica. Y dice, entonces el dragón se llenó de ira, se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente, el resto, los últimos que quedan de la descendencia, de la simiente de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta es la etapa de la iglesia remanente. Si la primera era la mujer embarazada, la segunda era la mujer dando a luz, la tercera era la mujer en el desierto, la cuarta era la mujer en el río, la quinta etapa era la mujer en la tierra y la sexta etapa ahora es la mujer remanente, los últimos que quedan. Y nos da las características. Guardan los mandamientos de Dios, su palabra y su santa ley. Y
tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Ahí están las características del remanente de la mujer. Pero aquí se habla de una guerra sin tregua. Y como es la última oportunidad que tiene el diablo para destruir la mujer, se ensaña, se enfurece y va a tirar la peor de las batallas, la que tenemos por delante. Esa todavía no se ha dado. Somos el remanente. Pero el diablo va a utilizar dos métodos que le dieron mucho éxito en el pasado. La persecución, pero que es el último método que él utiliza para matar a la mujer, para exterminarla. Pero uno que le dio mucho más éxito es la infiltración. Y se infiltra en la iglesia para confundir y para llevar a la gente a la apostasía. Pero el remanente se mantiene fiel a Dios. A lo largo de todos los siglos, Dios se ha reservado un remanente. En el libro de Romanos, en el capítulo, o está en el 9, está en el 11, Romanos 11. Dice el versículo 3, cuando el pueblo de Israel había apostatado la nación entera, desde el rey a todos, y estaban adorando a Baal. Elías dice, Señor, versículo 3, Romanos 11:3, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Elías pensaba que era el único que quedaba y lo iban a matar a él si Dios no lo protegía. Él pensaba que era el único. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Versículo 4. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Aleluya. Así también, versículo 5, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Aleluya. Siempre queda un remanente fiel que no cae en la apostasía, que no es vencido por Satanás. Y nosotros nos va a tocar ser protagonistas de esta última etapa del remanente. El odio del diablo es contra la iglesia. Ya lo vimos, la persiguió desde el comienzo hasta el fin. El dragón se enfureció contra la mujer. La mujer es la iglesia en sus distintas etapas. Pero la guerra final es contra el remanente de la descendencia de la mujer. Es decir, miren, la iglesia que apostató en la época de Cristo porque rechazó el Mesías, esa no fue perseguida. Ellos eran los perseguidores de los fieles, del remanente. ¿A quiénes perseguían? A los que habían aceptado a Jesús. Entonces la iglesia, que es el pueblo de Dios, se transforma en medio utilizado por Satanás. ¿Por qué? Por su apostasía, por apartarse de los mandamientos de Dios. Ahora el diablo los puede usar. La bendición de Dios no los acompaña. Y el diablo los utiliza para perseguir a los fieles. Así pasó en la época de Cristo. En la época de la Edad Media, ¿quién perseguía? La iglesia que decía ser la iglesia del Señor. La iglesia papal. ¿Y a quién perseguía? A los que ellos decían que eran herejes. Pero la verdadera iglesia era la que estaba escondida en el desierto. ¿Y quién la perseguía? La iglesia madre, la iglesia papal. No les expliqué mucho de la Reforma Protestante. Pero solamente deben saber esto, que las mismas iglesias
que se separaron de Roma, con el tiempo se transformaron en poderes perseguidores contra los fieles. Las mismas iglesias reformadas. ¿Por qué tuvieron que huir? Escuchen mi sermón de hace 2 semanas atrás. Los que salieron de Europa y vinieron a América, los Pilgrims Fathers, o sea, los padres peregrinos que vinieron en el barco del Mayflower y vinieron a las costas de América a establecer la primera colonia. Escuchen, eran perseguidos por los mismos protestantes, no por la Iglesia Católica. Los protestantes los perseguían. Pero lo triste es que después que vinieron a América, ellos mismos se transformaron en perseguidores de los que no aceptaban lo que ellos decían. Por eso Dios tuvo que usar, bueno, no les voy a predicar el sermón de hace 2 semanas atrás, pero hay 2 nombres que no están muy claros enseñados en la historia. Están, pero no se les da mucho énfasis. Y ustedes deben buscar esos 2 nombres y aprender de ellos. Uno se llama John Robinson. ¿Quién fue John Robinson? Averigüen de él. Si quieren, escuchen el sermón que yo di, ahí lo explico. Pero si no, vayan a la enciclopedia, al Google y busquen quién fue John Robinson. Y el segundo se llama William Rogers. ¿Nunca oyeron hablar de William Rogers? Muy poquito, ¿verdad? William Rogers. Él es el que sentó las bases para la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. William Rogers. Él fundó una colonia, Rhode Island, que todavía existe hasta el día de hoy, el estado de Rhode Island. Y la Constitución de Rhode Island fue el modelo para la constitución de toda esta nación. Libertad civil, libertad religiosa, libertad de culto, libertad de expresión, todo eso que está como parte de la constitución fue establecido por Will Rogers. Sí, Sí, William. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque la misma iglesia que dice ser la iglesia del Señor, cuando apostata se transforma en poder perseguidor. No se sorprendan. Y nomás les voy a leer algo que los va a hacer temblar. Conflicto de los siglos, y yo sé que no se les va a olvidar la página. Es muy fácil de acordarse. Conflicto de los siglos, página 666. Ahora sí está fácil. Conflicto de los siglos 666 dice así. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, adventistas del séptimo día, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Yo siempre leía eso y decía, no, los adventistas que van a apostatar, se van a salir de la iglesia y nos van a perseguir a nosotros. Pero aquí no dice que van a abandonar la iglesia, dice que van a abandonar la fe adventista. Pero van a seguir en la iglesia adventista de nombre. Y van a engrosar las filas de la persecución, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, la infiltración del diablo dentro de la iglesia, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto que el mundo. Y cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Y ahora viene lo que me hace temblar. Hombres de talento y elocuencia que se gozaron un día en la verdad serán empleados por el enemigo, el dragón, y usarán sus facultades para seducir y descarriar a las almas. Se convertirán
en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. ¡Wow! Estuvieron en la verdad y en el mensaje del tercer ángel, pero se adaptaron al mundo y ahora se transforman en los peores perseguidores. Sigue diciendo, cuando los observadores del sábado sean llevados ante los jueces y ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás. Fíjense, el diablo utiliza a otros para perseguir. Y los van a calumniar, los van a acusar ante las autoridades, van a incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Los mismos adventistas del séptimo día nos van a entregar a las autoridades. ¿A poco esto nos sorprende? Miren lo que dijo Jesús. Mateo capítulo 10. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, sino he venido a traer espada. Versículo 35. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¡Wow! Estas son palabras del Señor Jesús. Ahí mismo, en Mateo capítulo 10, versículo 17. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. Los concilios son las juntas de iglesia. Y en sus sinagogas, en sus iglesias, os azotarán. Todavía no ha llegado eso, pero va a venir. Nos van a golpear en las mismas iglesias. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano. El padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Alabado sea el nombre del Señor. Va a haber un grupo que se va a mantener leal, que va a perseverar hasta el fin. Dios siempre se reserva un remanente fiel. No todos van a doblar sus rodillas delante de Baal. Alabado sea el nombre de Cristo. Yo quiero ser parte de ese remanente final. Yo quiero que el Señor me mantenga fiel. Pero si ahora que nadie nos persigue, ¿cómo nos cuesta hacer lo que Dios manda? Usted le dice a la gente, vengan a recibir el sábado juntos. Y los que vienen son un puñadito. Vengan a la escuela sabática. Y cuando comienza la escuela sabática, está la que dirige y 2 o 3 más. Y nadie nos está persiguiendo. ¿Por qué no somos fieles ahora? El que es fiel en lo poco, también en lo mucho, es fiel. Y hay que mantenerse leales ahora. Que Dios nos ayude a ser de ese remanente final. Que Dios bendiga a esta iglesia. Que Dios bendiga el Evangelio eterno. Que Dios bendiga la iglesia de Pomona. Que la mantenga leal y que crezca sus números. Pero no nomás
en números, sino en fidelidad, en consagración, en lealtad, en defensa de la verdad. ¿De qué sirve mucho número y todos son infieles o apóstatas? Dios busca lealtad, Dios busca fidelidad, Dios busca, y ustedes se lo saben de memoria, en el mensaje del tercer ángel, donde dice que no van a adorar a la bestia ni a su imagen y no van a recibir la marca en su frente ni en sus manos, termina diciendo: aquí está la paciencia, díganlo conmigo, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Que Dios nos ayude a ser de estos, de los fieles, del remanente final. Y no olviden, la guerra va a ser contra el remanente, no contra toda la iglesia adventista. Contra el remanente, contra los que se mantengan fieles. Que tú y yo nos mantengamos fieles. No a una organización humana, sino a Dios. No a una doctrina, sino a la palabra de Dios. No a los mandamientos y leyes de los hombres, sino a la ley del gran Dios Jehová, aceptando la palabra de Dios y el espíritu de profecía como nuestra base y fundamento. Amén. Quiero preguntar, ¿hay alguien aquí que aún no es parte de este pueblo que guarda los mandamientos y que se está preparando para ver a Jesús venir en gloria? ¿Hay alguien que todavía no ha tomado el paso bautismal en esta hora para unirse con el pueblo de Dios? Yo quiero orar si hay una persona aquí presente en esta hora. ¿Hay alguno? ¿Quieres levantar tu mano? Si aún no te has bautizado, no eres parte de este pueblo, quiero orar por ti. Amén. El Señor te bendiga a ti. Alabado sea su nombre. ¿Hay alguien más? ¿Ahí donde estás? Amén. A ver, me voy a poner bien los lentes para verlo. Ahora sí. Amén. El Señor te bendiga a ti también y a ti. Alabado sea su nombre. Qué bonito es ver a personas valientes que levantan su mano. Quizás hay alguien aquí que ya es parte del pueblo, que ya se bautizó, pero que hemos estado con un pie en la iglesia y con otra en el mundo. Y queremos decirle al Señor en ese día: Señor, yo quiero serte fiel en todo. ¿Hay alguien que quiere decir: pastor, ore por mí, yo quiero mantenerme fiel? Amén, Amén. amén, amén, amén. Alabado sea su nombre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, vamos a cantar y luego vamos a orar especialmente por estas dos hermosas almas, dos jóvenes que levantaron su mano, y por los demás que nos ven a través de la pantalla y que han tomado su decisión de unirse al pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando con gusto, Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viviendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea en todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador.
invitar a todos aquellos que levantaron su mano, que se acerquen aquí para orar aquí conmigo. Vengan hasta aquí, vamos a orar los unos por los otros. Las hermanitas allá que fueron las primeras en levantar su mano, vengan, queremos orar por ustedes también y por todos, que el Señor nos mantenga fieles hasta el mismo fin, porque Amén. el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. Amén. Amén. Qué bonito es verles aquí, hermanos, renovando su decisión de servirle al Señor. Hermanita, Amén. que el Señor le Amén. bendiga por esta tan bonita decisión. Da gusto de tenerles aquí. Ahora sí, los que puedan, se arrodillan conmigo, los demás, pues se sienten, inclinan sus rostros. Amantísimo Padre y Dios nuestro, sea tu nombre bendito y glorificado en esta hora. Amén. Gracias, Señor, porque aunque seamos minoría en este mundo, somos mayoría con la iglesia que está en los cielos, porque allá por cada ángel caído hay 2 ángeles que se han mantenido leales. Amén. También nosotros queremos estar entre los leales, entre los fieles. Fortalece esta decisión que hemos tomado el día de hoy. Y en forma muy especial, bendice a estas hermanas que tuvieron el valor de levantar su mano, que han de prepararse para formar parte de este pueblo que guarda tus mandamientos, que es parte de la iglesia que aunque perseguida, aunque vilipendiada, es tu pueblo. Y danos el valor para mantenernos fieles a ti, aunque el mundo se hunda delante de nosotros. Sabemos que estando contigo nada tenemos que temer. Despídenos con tu bendición. Lo pedimos en el nombre sacrosanto de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. 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 Gracias, Señor Jesús. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.